Él juró que el bebé no era suyo, hasta que 3 años después, vio a una niña pequeña con sus mismos ojos en brazos de ella, y todo se desmoronó. Michael Harding siempre había vivido bajo una regla: controlarlo todo, no sentir nada. Como CEO de una de las compañías farmacéuticas más grandes de Estados Unidos, no creía en las distracciones, la vulnerabilidad, ni en nada que no pudiera medirse, escalarse o predecirse. Había construido su imperio ladrillo a ladrillo, con brutalidad, ascendiendo de una familia de clase media a un estatus de multimillonario antes de cumplir los 40. Su cabello era del color del trigo blanqueado por el sol, sus ojos de un azul frío y analítico, y su presencia en cualquier habitación era suficiente para silenciar conversaciones. La gente lo respetaba. La gente le temía. Nadie se acercaba demasiado, excepto Sarah. Sarah Martin fue la única persona que había logrado colarse por las grietas de los muros de Michael. Se habían conocido 5 años antes, en una conferencia en San Diego. Ella no era parte de su mundo. No era CEO, ni estratega, ni inversora en tecnología. Trabajaba, entre todas las cosas, en sostenibilidad, y había ido a hablar sobre cadenas de suministro ecoconscientes. Lo que comenzó como una conversación única tomando un café, se convirtió en una relación tranquila. Una sin contratos, sin prensa, sin declaraciones. Solo 2 personas que se encontraban en los márgenes silenciosos de sus vidas. Sarah tenía el cabello largo, castaño oscuro, ojos marrones pensativos, y el tipo de calma arraigada que hacía que la mente agitada de Michael se ralentizara, solo un poco. Nunca pidió más de lo que él le dio, pero ella lo vio. Realmente lo vio. Y por un tiempo, eso lo aterrorizó y emocionó a la vez. Pero cuando Sarah le dijo que estaba embarazada, todo cambió. Sucedió un jueves por la tarde lluvioso en Nueva York. Estaban sentados en su penthouse, la ciudad extendida como un circuito debajo de ellos, el aire lleno del suave zumbido del jazz. Ella sostenía una taza de té con ambas manos. Sus dedos visiblemente temblaban. Y luego lo dijo. Suavemente, casi a modo de disculpa. Estoy embarazada, Michael. Él no dijo nada durante 30 segundos completos. Luego se levantó, caminó hacia la ventana y miró hacia la oscuridad. ¿Estás segura?, preguntó él secamente. Sí. Otro largo silencio. Luego, fríamente. ¿Y crees que es mío? Esa pregunta fue como una cuchillada en la habitación. Sarah dejó el té, su expresión aún tranquila, pero sus ojos ahora vidriosos de incredulidad. ¿Creer? Michael, hemos estado juntos casi 1 año. Sabes que no te mentiría. Pero él no respondió con consuelo ni disculpa. Ya estaba calculando riesgos, exposición, complicaciones. Vio titulares, demandas, pérdida de influencia. Sintió algo que no se había permitido sentir en años. Pánico. Su voz se agudizó. No puedo tener esto en mi vida ahora mismo. ¿Sabes lo que está en juego? Sarah lo miró como si no reconociera al hombre que tenía delante. ¿Qué está en juego? Michael, esto no es un trato corporativo. Esto es un hijo. Nuestro hijo. Él se volvió hacia ella, la mandíbula tensa, los ojos fríos. Me pides que crea eso. Pero si has estado viendo a alguien más. No lo he hecho, espetó ella, poniéndose finalmente de pie. Vine a ti porque pensé que querrías ser parte de esto. No vine por tu dinero, ni por tu protección. Vine porque creí que había algo real entre nosotros. Michael no respondió. Su silencio fue más fuerte que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Y Sarah,
Con el corazón latiéndole en el pecho, comprendió que nada de lo que dijera importaría. Él ya había elegido retirarse, rechazar, protegerse, en lugar de confiar en ella. Él no lloró cuando ella se fue. Ella empacó sus cosas esa noche, rechazó el auto que él ofreció enviar y tomó un taxi de regreso a su pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. A la mañana siguiente, renunció a su trabajo, canceló su contrato de arrendamiento y se mudó al norte del estado de Nueva York con su hija de un matrimonio anterior, Emily, de 7 años. Dejó atrás la ciudad, el caos corporativo y al hombre al que una vez había permitido entrar en su vida. Michael nunca se comunicó, ni cuando la fecha de parto llegó y pasó, ni cuando la bebé Sophie nació con cabello rubio y ojos azules penetrantes que eran exactamente como los suyos, ni cuando Sarah le envió un breve mensaje con una foto. Solo una vez, una discreta rama de olivo, que él ignoró. Para Michael, la negación era más fácil que la duda. Se sumergió en el trabajo, se rodeó de socios estratégicos y se dijo a sí mismo que, si realmente era su hija, ella regresaría y lo probaría. Ella no lo hizo. Desapareció por completo. Y durante los siguientes 3 años, él vivió su vida como si nada hubiera pasado, como si Sarah hubiera sido una distracción pasajera, como si Sophie no existiera. Pero toda la negación del mundo no pudo prepararlo para lo que se avecinaba. Sarah Martin no se desmoronó la noche que dejó el apartamento de Michael, aunque su cuerpo lo deseaba. En cambio, se mantuvo firme con el tipo de determinación silenciosa que solo proviene de una profunda decepción. Se concentró en empacar sus pertenencias y mantener a Emily tranquila, repitiéndole suaves garantías de que las cosas estarían bien, aunque ella misma no las creyera del todo. Cuando el taxi se alejó del brillante horizonte de Manhattan y las llevó hacia el tramo más frío y silencioso del estado de Nueva York, Sarah miró por la ventana, sosteniendo su mano sobre su vientre y prometiendo en silencio al niño que llevaba dentro que sería amado, aunque no por ambos padres. Se establecieron en una modesta casa de alquiler en un pequeño pueblo con menos luces y menos ruido. No era glamuroso, pero era seguro. Sarah encontró un trabajo a tiempo parcial en una tienda local de hierbas y trabajó hasta altas horas de la noche investigando cómo crear productos naturales para el cuidado de la piel desde casa. Su embarazo progresó rápidamente y con cada semana que pasaba se sentía más segura, no en el futuro, que todavía la aterrorizaba, sino en su capacidad para proteger a sus hijos. Emily, aunque tranquila al principio, se adaptó rápidamente. No preguntó por Michael, solo notó que su madre parecía más cansada a menudo y a veces lloraba en la ducha. Cuando Sophie nació en una gris mañana de abril, la habitación quedó en un silencio atónito. La enfermera, que nunca había visto al compañero de Sarah, miró al bebé y luego a Sarah con sorpresa. La niña era casi etérea, con cabello rubio esponjoso, ojos azul cielo brillantes y una piel tan clara que resplandecía bajo las luces del hospital. Sarah, exhausta y abrumada, miró a su hija durante mucho tiempo antes de alcanzarla. Al sostener a Sophie por primera vez, sintió el peso del dolor y la gratitud a la vez. Dolor por el padre que nunca conocería este momento. Gratitud por el milagro en sus brazos. Criar a Sophie no fue fácil. Sarah no tenía familia cerca y muy pocos amigos. La mayoría de los días los pasaba equilibrando clientes, inventario, lactancia y tratando de darle a Emily la atención que merecía. Pero lentamente,
la vida encontró un ritmo. El negocio echó raíces, primero a través de ferias locales y luego con pedidos en línea. El boca a boca se extendió. Sus productos, hechos a mano, bellamente empaquetados y elaborados con cuidado, comenzaron a ganar reconocimiento más allá de su pequeño pueblo. Cuando Sophie cumplió 2 años, Sarah había abierto su propia tienda. No era grande, pero era suya. Sophie se convirtió en una niña curiosa y radiante. Tenía una dulzura inusual para su edad, pero también destellos de desafío, especialmente cuando sentía que algo era injusto. La gente a menudo comentaba cuánto se parecía a su padre, asumiendo siempre que el difunto esposo de Sarah había sido rubio. Sarah nunca los corrigió. En cambio, aprendió a sonreír cortésmente y a redirigir la conversación. Pero cada vez que alguien decía, se parece a su papi, un dolor silencioso le oprimía el pecho. Emily, por otro lado, tenía una fuerza tranquila más allá de sus años. Amaba profundamente a Sophie y a menudo asumía el papel de protectora sin que se lo pidieran. Había visto a su madre llorar en los primeros días y había hecho un voto tácito de ser su apoyo. Aunque todavía era joven, Emily era profundamente perceptiva. Sabía lo suficiente como para entender que su hermana tenía un padre diferente y que ese padre había elegido no estar presente. No lo perdonó por ello, aunque no lo dijera en voz alta. A pesar de todo, había alegría en su hogar. Las 3 bailaban descalzas en la sala de estar, preparaban desayunos desordenados los domingos y construían fuertes con mantas durante las tormentas. Sarah les leía cuentos todas las noches, incluso cuando estaba exhausta. Mantuvo su negocio a flote, sin que ninguna de sus hijas se sintiera en segundo lugar con respecto a su trabajo. No había amargura en su crianza, solo un amor feroz y una tranquila resolución. Aún así, algunas noches, cuando la casa estaba a oscuras y ambas niñas dormían, Sarah se sentaba junto a la ventana con una taza de té y se permitía recordar. Recordaba cómo la voz de Michael se suavizaba ligeramente cuando estaba cansado, o la forma en que solía apoyar la mano en la parte baja de su espalda, sin pensarlo. Recordaba cómo, en breves y raras ocasiones, pensó que él podría ser realmente suyo, y luego recordaba su rostro la noche que le dijo que estaba embarazada. El cambio repentino de hombre a máquina, y el escalofrío que la había acompañado desde entonces. No se arrepentía de haberse ido, se arrepentía de haber creído que él podría elegir de otra manera. Pero el tiempo había pasado. Sus hijas eran felices, la tienda crecía, y ella había aprendido que la supervivencia no era solo cuestión de resistencia. Se trataba de crear una vida donde la alegría aún pudiera crecer en las grietas que dejaba la decepción. Ella no sabía que Michael había regresado a Nueva York. No sabía que ahora estaba expandiendo su negocio a los mercados del norte. No sabía que el destino, después de 3 años de silencio, había comenzado a mover sus piezas de nuevo. Pero Sophie lo cambiaría todo. Y esta vez, Sarah no sería quien llamaría a la puerta de nadie. La mañana comenzó como cualquier otra. Michael Harding salió de su sedán negro, con el traje impecable, el reloj plateado brillando contra la manga de su chaqueta a medida. El aire era fresco y vigorizante, y el pequeño pueblo al que había llegado era más tranquilo de lo que estaba acostumbrado. Su asistente ejecutiva lo seguía, leyéndole detalles sobre la nueva adquisición. La pieza final de una expansión regional que permitiría a Harding Biotech llegar más profundamente a los mercados de atención médica suburbanos. Para Michael, esto era solo otra ciudad en un mapa, otra oportunidad para crecer.
para dominar. No tenía apego emocional a la geografía. Las ciudades eran tableros de ajedrez. Las personas eran útiles u olvidables. La reunión con la junta de la clínica regional estaba programada en un edificio renovado, frente a una hilera de tiendas locales. Mientras su equipo se instalaba adentro, Michael salió a hacer una breve llamada. Le disgustaba estar ocioso, incluso por 10 minutos. Mientras se movía hacia la acera, sus ojos se desviaron perezosamente por la calle. Estaba a punto de regresar cuando algo, o más bien alguien, captó su atención. Una mujer salía de una floristería, con una niña pequeña en brazos. Al principio no le daban la cara, pero incluso desde la distancia, algo en ellas le llamó la atención. El largo cabello castaño de la mujer estaba recogido sin apretar. Llevaba un abrigo sencillo y su postura tenía la gracia sin esfuerzo de alguien despreocupado. La niña pequeña tenía los brazos fuertemente envueltos alrededor del cuello de la mujer, parloteando sobre algo, señalando un globo en una ventana cercana. Michael entrecerró los ojos ligeramente. La curiosidad se agitó. Entonces la mujer se giró. El mundo no solo se ralentizó, se detuvo. ¿Sara? No había forma de confundirla, aunque su cabello era un poco más largo y había algo diferente en ella. Algo más arraigado, más seguro. Era Sara. Él aún no lo había visto, demasiado ocupada ajustando a la niña en su cadera. Pero Michael no podía moverse. Se quedó allí, congelado en la acera, como si el viento le hubiera quitado el aliento. Y la niña pequeña, cabello rubio, salvaje y suave como el plumón. Ojos de un azul brillante, inconfundiblemente azules. Sus azules. No parecía tener más de 3 años, tal vez un poco más. Sus rasgos eran delicados, inocentes, pero mientras la mente de Michael corría, lo vio todo: la forma de su barbilla, la ligera inclinación de su nariz, incluso la forma en que señalaba. Decisiva, como si supiera lo que quería. Cada detalle lo golpeó como un ladrillo. Se parecía exactamente a él. No solo similar, no tal vez, no podría ser. Era él. Sara finalmente levantó la vista mientras cruzaban la calle. Su sonrisa se desvaneció en el instante en que sus ojos se encontraron con los suyos. Por un momento, el tiempo se detuvo entre ellos. Sus pasos flaquearon solo ligeramente, y en esa pausa una docena de emociones cruzaron su rostro. Conmoción, ira, vacilación, quizás incluso miedo, pero no sorpresa. Era como si siempre hubiera sabido que este momento podría llegar. Michael, por una vez, no sabía qué hacer. No estaba preparado para esto. Se había imaginado de vez en cuando cómo se sentiría si Sara alguna vez regresara, si alguna vez intentara reentrar en su vida, con un hijo a cuestas. Pero en esas versiones, él tenía el poder. Él dictaba las reglas. Esto era diferente. No la había encontrado porque la buscara. Simplemente se había topado con una verdad que se negaba a permanecer enterrada. Sara no se detuvo. Ajustó su agarre sobre la niña y pasó junto a él con pasos firmes y decididos. No dijo una palabra. La niña miró por encima del hombro de Sara mientras pasaban. Sus ojos se encontraron con los suyos por una fracción de segundo antes de que ella pegara su rostro al hombro de su madre. Los pies de Michael permanecieron plantados, su respiración irregular. Sintió como si los bordes de su mundo cuidadosamente compuesto comenzaran a deshilacharse. No regresó a la reunión de inmediato. Cuando su asistente lo encontró aún de pie en la esquina minutos después,
Le preguntó si todo estaba bien. Él asintió rígidamente, desestimando su preocupación. Pero por dentro, una tormenta había comenzado a levantarse. Lenta, silenciosa, pero innegable. Más tarde esa noche, solo en su suite de hotel, se sentó frente a los grandes ventanales que daban al pueblo. No había encendido las luces. Las sombras de los coches que pasaban parpadeaban en el techo. En su mano había un vaso de whisky, intacto. Su mente daba vueltas. Recordó la última conversación con Sarah, la que terminó en silencio, en distancia, con ella alejándose. Recordó haber desestimado su afirmación, descartándola como manipulación, como emoción que nublaba la razón. Había creído que se estaba protegiendo a sí mismo, su reputación, su imperio. Pero ahora, frente a la prueba de su negación, se sintió como un cobarde. Por primera vez en años, la vergüenza lo quemó por dentro. Y aún así, no sabía qué hacer. Ni siquiera sabía si ella le hablaría. Pero una cosa era segura. Esa niña pequeña, su hija, existía. Respiraba, reía, señalaba y se aferraba a su madre, y lo miraba con sus ojos. Y Michael Harding, un hombre que una vez se había negado a creer que podía ser el padre de alguien, se dio cuenta con una claridad lenta y dolorosa de que ya se había perdido los primeros 3 años de su vida. No sabía su nombre, y eso lo estaba matando. Michael no durmió esa noche. Caminó a lo largo de la suite del hotel como un hombre poseído, 1000 pensamientos chocando en su cabeza sin salida. La lógica, su aliada de toda la vida, lo había abandonado. Todas las estrategias, modelos y estructuras en las que se basaba para tomar decisiones en los negocios, ahora eran inútiles. No había una hoja de cálculo que pudiera calcular cómo enfrentar a una mujer que había abandonado y al hijo que había negado. En algún momento, cerca del amanecer, tomó una decisión. No un plan, no una estrategia, sino algo más profundo, algo humano. Necesitaba hablar con Sarah, no a través de abogados, no a través de intermediarios. Necesitaba mirarla a los ojos. A última hora de la mañana, había localizado la floristería de la que ella había salido el día anterior. No fue difícil. El pueblo era pequeño y su nombre aún tenía suficiente peso para que la gente respondiera preguntas cuando se las hacían. Pero cuando llegó, dudó fuera de la puerta de cristal. A través de la ventana la vio arreglando pequeños ramos, con el cabello recogido en una coleta baja. Sus movimientos eran tranquilos, deliberados, casi meditativos. No levantó la vista cuando sonó el timbre de la puerta al entrar él. La tienda olía a lavanda y menta. Era acogedora, forrada con pequeños estantes de jabones hechos a mano, velas y frascos de hierbas secas, cuidadosamente etiquetados. No se parecía en nada al mundo corporativo del que venía. Se sentía real. Cuando finalmente levantó la vista y lo vio, todo su cuerpo se tensó, aunque no habló. Simplemente dejó las tijeras que tenía en la mano y se cruzó de brazos. «No vine a armar un escándalo», dijo Michael en voz baja. «Entonces probablemente no deberías estar aquí», respondió Sarah, con voz firme pero quebradiza. Él tragó con dificultad. «Te vi ayer». «¿Vi a ella?» Sarah asintió una vez, sin sorpresa. «Me imaginé que lo harías». Él dio un paso tentativo hacia adelante, pero respetó la barrera invisible entre ellos. «Se parece exactamente a mí». «Sí, se parece», dijo Sarah, con un tono cortante. «Y esa ha sido mi realidad diaria durante los últimos 3 años». Michael exhaló, frustrado consigo mismo. «No supe qué hacer en ese momento. Entré en pánico».
No entraste en pánico, Michael. Elegiste, tomaste una decisión y te apegaste a ella. Eso es lo que haces. Calculas, cortas lo que no encaja. Sus palabras golpearon con fuerza. Él siempre había apreciado la honestidad de Sarah, pero ahora le quemaba. Me equivoqué, dijo simplemente. Esa es la subestimación del siglo, dijo ella, dándole la espalda y comenzando a recoger flores de nuevo. No solo te alejaste de mí, te alejaste de ella. Ni siquiera quisiste saber. No puedes arreglar eso con una disculpa. Michael se quedó en silencio, observando cómo sus manos se movían, rápidas y precisas, atando cintas con el tipo de gracia que solo proviene de la repetición rutinaria. Se dio cuenta de que esta era la parte de su vida que nunca se le había permitido ver, la fuerza que ella llevaba sola. No espero perdón, dijo después de una larga pausa, pero necesito ser honesto contigo. Cuando la vi, algo en mí, todo en mí, cambió. No solo vi a una niña, vi una parte de mí que nunca supe que existía. Sarah se volvió para mirarlo. Una ira cansada aún persistía en su expresión. ¿Y qué quieres exactamente ahora, Michael? Aparecer de repente y ser un padre, llevarla a almorzar los domingos y sentirte bien contigo mismo de nuevo. Esto no es un arco de redención para ti. No, dijo él, sacudiendo la cabeza. No quiero sentirme bien. Quiero sentirme responsable. Quiero ganarme lo que aún pueda. Quiero saber su nombre. Sarah lo miró durante un largo momento. Sus ojos se suavizaron, solo una fracción. Pudo ver que él no estaba actuando. No había encanto. No había una máscara pulida. Parecía exhausto. Y parecía que lo decía en serio. Sophie, dijo finalmente. Su nombre es Sophie. Él cerró los ojos brevemente, dejando que las palabras se asentaran en su pecho como una oración. Eso es hermoso. Ella es hermosa, dijo Sarah, su voz quebrándose por primera vez. Y lista, y terca. Canta cuando está cansada, y le encantan los arándanos más que nada. Cree que tu cara está en el dinero. Le dije que no, pero ella insiste. Michael soltó una risa silenciosa, no porque fuera gracioso, sino porque no sabía cómo contener las emociones que amenazaban con desbordarse. ¿Puedo verla?, preguntó suavemente. Ahora no, hoy no, solo... ¿algún día? Sarah parecía dividida. Se abrazó a sí misma como si necesitara protección de la pregunta. No lo sé. No voy a fingir que esto no nos dañó. La he criado sola. Emily la ha criado. Eres un extraño, Michael. Y los extraños no visitan a sus hijos como si fuera una propuesta de negocios. Lo sé, dijo él, pero quiero convertirme en algo más que eso, y estoy dispuesto a tomarme el tiempo que haga falta. Sarah no respondió. La campana sobre la puerta volvió a sonar y entró un cliente. Ella se alejó para atenderlo. Su postura se volvió profesional y educada. Michael lo entendió. La conversación había terminado. Por ahora. Salió de la tienda en silencio, el aroma a menta y lavanda aferrado a su abrigo, el sonido del nombre de Sophie aún resonando en sus oídos. No sabía qué vendría después, pero por primera vez en años no se estaba alejando. Michael regresó a la ciudad con una inquietud que no podía sacudirse. Las reuniones que antes dominaba ahora se sentían huecas, como cámaras de eco llenas de asentimientos guionizados y decisiones mecánicas. Los miembros de su junta notaron el cambio en él, aunque nadie se atrevió a mencionarlo directamente. Hablaba menos,
escuchaba más y a veces se perdía en las reuniones con la mirada fija en algo mucho más allá de las paredes de cristal de la torre corporativa. Su mundo, una vez tallado con precisión y desprovisto de emoción, se había resquebrajado y algo completamente nuevo se estaba filtrando. De vuelta en su penthouse, el silencio se volvió insoportable. El minimalismo del que una vez se enorgullecía, muebles elegantes, iluminación fría, superficies impecables, de repente se sintió estéril, como una sala de exposiciones sin alma. Se encontró sacando viejos archivos y fotos que no había mirado en años. En algún lugar, en el fondo de un cajón, encontró la única imagen de ultrasonido que Sara le había enviado por correo electrónico una vez. Nunca la había abierto. Todavía estaba sellada, sin leer, sin tocar. Con dedos temblorosos la abrió. La imagen era granulada, anticuada y pequeña, pero ahora se sentía monumental. Un latido de corazón capturado en escala de grises, descartado por un hombre demasiado orgulloso y asustado para ver lo que tenía delante. Se sentó en el suelo de su oficina, con la foto en su regazo, durante lo que parecieron horas. A la mañana siguiente actuó, pero no de la forma en que solía hacerlo. No hubo anuncios, ni comunicados de prensa, ni demostraciones ostentosas de poder. Simplemente llamó a su asistente y despejó su agenda. Le dijo a la junta que trabajaría de forma remota por un período prolongado, citando asuntos personales con una contundencia que no dejaba lugar a debate. Luego regresó a ese pequeño pueblo y se registró en una modesta posada cerca del centro del pueblo. Del tipo con colchas que no combinaban y suelos que crujían, no buscaba comodidad, buscaba presencia. No intentó ver a Sara de inmediato. No quería forzar nada. En cambio, caminó por las calles, aprendió el ritmo del pueblo y visitó las tiendas sin esconder su rostro. La gente susurró, por supuesto. Su nombre todavía tenía peso, pero nadie se le acercó directamente. Visitó la librería local y compró una pila de libros infantiles, eligiendo cuidadosamente títulos que pensó que una niña curiosa de 3 años podría disfrutar. No tenía idea de si a Sophie le gustaba leer, pero quería estar preparado si la oportunidad alguna vez llegaba. Pasaron los días y Sara permaneció en silencio. Él no la culpaba. Había quemado todos los puentes entre ellos. Pero una tarde, mientras pasaba por su floristería, la puerta se abrió y Emily salió. Era mayor ahora, con los ojos más perspicaces de lo que recordaba de años atrás, con el mismo cabello castaño que su madre y una expresión reservada que dejaba claro que no había olvidado nada. Lo miró sin miedo ni cortesía, solo un desafío tranquilo en su mirada. «Nos estás siguiendo», dijo ella, no como una pregunta, sino como una afirmación. «No», respondió Michael suavemente. «Estoy esperando». Ella lo consideró por un momento, luego añadió: «A Sophie le gustan las sirenas y la tostada con miel, para que lo sepas». Él casi sonrió. «Gracias». Emily no le devolvió la sonrisa. «Si las vuelves a lastimar, me aseguraré de que te arrepientas». Y con eso se giró y caminó por la calle como un soldado en patrulla. Michael no dejó de mirarla hasta que desapareció doblando la esquina. Esa noche recibió un mensaje de Sara, corto, directo y sin emoción. «Ven mañana a las 4. Ella estará en casa». Al día siguiente, se paró en el porche de la casa de Sara, con el corazón latiendo más fuerte que en cualquier sala de juntas o presentación a inversores. Cuando la puerta se abrió, fue Sophie quien apareció,
vestida con un atuendo que no combinaba, cubierto de pegatinas de purpurina y con un zumo en la mano. Sus ojos se abrieron al verlo, y durante un largo momento simplemente lo miró fijamente. Luego, para su asombro, sonrió. «Tú eres el tipo de la floristería», dijo, señalándolo. «¿El que se parece a mi espejo?» Michael se arrodilló, incapaz de detener las lágrimas que le picaban en los ojos. «Sí», dijo. «Supongo que sí». Sarah se quedó en silencio detrás de ella, con los brazos cruzados, la expresión ilegible. No dijo nada, pero tampoco cerró la puerta. Michael pasó la siguiente hora sentado en la alfombra de la sala, escuchando a Sophie contarle sobre sus juguetes, su desayuno favorito y la historia que se inventó sobre un unicornio que vivía en la luna. Le hacía preguntas tontas, le tocaba el reloj y lo llamaba «Señor Zapatos Elegantes». Sarah observaba desde la cocina, diciendo poco, pero su silencio ya no se sentía hostil, se sentía cauteloso. Protector, protector. Cuando Sophie salió corriendo a mostrarle a Emily su dibujo con crayones, Sarah finalmente se acercó, su voz baja, casi cansada. «Ella no sabe quién eres, no realmente, solo que eres alguien que solía conocer». Michael asintió. «Me gustaría cambiar eso, lentamente, con tu permiso». Sarah dudó, luego dijo, «Ya veremos. Por ahora ella piensa que eres solo alguien que la escucha. Eso ya es más que la mayoría». Esa noche, al irse, Sophie saludó desde la ventana, apretando su pequeña mano contra el cristal. Él tocó el otro lado, en silencio, asombrado por el poder de un gesto tan pequeño. Por primera vez en su vida, Michael Harding entendió lo que significaba sentirse humillado, no por el fracaso, no por la derrota, sino por la oportunidad de convertirse en algo que nunca se había atrevido a ser. Necesario. Michael comenzó a visitar a Sarah y a las niñas regularmente, después de esa primera hora tranquila en la alfombra de la sala de estar. Al principio era solo una vez a la semana, siempre con cita previa, siempre con límites claros. Venía por las tardes, a menudo trayendo libros o rompecabezas para Sophie y pequeños regalos para Emily. No cosas extravagantes, sino gestos considerados, como un cuaderno con flores prensadas o un pequeño colgante que se parecía a una piedra de luna. Se aseguró de que nada de lo que traía pareciera un soborno. No se trataba de comprar afecto, se trataba de aparecer, ser constante y demostrar con acciones que se quedaría. Al principio, Sophie lo trataba como a un invitado favorito, alguien emocionante, alguien que prestaba atención y siempre tenía tiempo para sus historias divagantes. Se sentaba en su regazo y le explicaba los lenguajes secretos de sus muñecas, o lo arrastraba a juegos elaborados donde ella era una princesa y él era el caballero que no era muy bueno siguiendo instrucciones. Su confianza llegó rápidamente, casi demasiado rápido, y Michael encontró eso tanto conmovedor como aterrador. Sabía lo que significaba fracasar en los negocios. Había sobrevivido a demandas, traiciones, caídas del mercado. Pero la idea de fallar a esta pequeña y confiada persona lo dejaba sin aliento. Emily, por otro lado, se mantuvo a la defensiva. Se sentaba en la habitación cuando él la visitaba, pero rara vez le hablaba directamente. Observaba. Siempre observaba. A veces intervenía, si pensaba que él estaba demasiado ansioso, o si Sophie preguntaba algo que Sarah no había planeado responder. Una tarde, cuando Sophie había preguntado por qué Michael no vivía con ellas, Emily interrumpió bruscamente. «¿Por qué se fue? Por eso».
Michael había abierto la boca para responder, pero Sarah había levantado la mano. «Ahora no», dijo, no con dureza, pero con firmeza. El momento pasó, pero su peso permaneció en el aire mucho después. Aún así, el ritmo de la conexión comenzó a establecerse. Sarah nunca bajó la guardia por completo, pero sus muros ya no eran de acero. Estaban hechos de precaución, de fuerza aprendida, de una mujer que había sobrevivido al abandono y se negaba a dejar que nadie se acercara a sus hijas, a menos que se ganaran su lugar. Y lentamente, Michael se lo estaba ganando. No a través de disculpas. Ya no intentaba repetirlas, sino a través de un esfuerzo silencioso. Entonces, sin previo aviso, la frágil paz se vio alterada. Comenzó con una llamada telefónica. Sarah acababa de cerrar la tienda por el día cuando su teléfono sonó, y el número le oprimió el pecho. Era su exmarido, el padre biológico de Emily. No habían hablado en más de 2 años. Él no tenía custodia, ni interés, y había desaparecido en cuanto la ejecución de la pensión alimenticia lo alcanzó. Pero ahora estaba de vuelta, y de repente quería hablar. Sarah no confiaba en el cambio repentino. Escuchó su voz, suave, encantadora, inquietantemente agradable, y su estómago se revolvió. Preguntó por Emily. Luego preguntó si podía visitarla. Cuando Sarah dijo que lo pensaría, él respondió con una amenaza velada. «No querrías que los tribunales se involucraran, ¿verdad? Estás dejando que ese tipo Harding se junte con tus hijas como si fuera uno de ellos. Estoy bastante seguro de que eso no es legal». Ella colgó sin responder, con el corazón latiéndole. Cuando le contó a Michael sobre la llamada más tarde esa semana, él escuchó sin interrumpir. Luego se levantó y caminó hacia la ventana, con la mandíbula apretada. «Me está usando como palanca», dijo finalmente, «para sembrar dudas, para afirmar el control». «Bill siempre supo dónde golpear», murmuró Sarah frotándose las sienes. «Él no quiere a Emily, quiere poder, atención, y me ve feliz, estable, odia eso». Michael se volvió para mirarla. «Déjame ayudar. Déjame contratar a alguien, un abogado, un mediador, lo que necesites». «No puedo permitir que arregles esto por mí», dijo ella, no por orgullo, sino por principio. «Pero, si intenta llevarse a Emily, no podré luchar sola», dijo Michael, y su voz era como nunca antes la había escuchado. Tranquila pero fría, teñida de algo peligroso y profundamente protector. Una semana después llegaron los papeles. Un desafío formal de custodia. Su ex estaba tratando de solicitar la custodia compartida de Emily, alegando que la relación de Sarah con Michael creaba un ambiente inestable. La implicación era sutil, pero clara. Sarah estaba exponiendo a Emily a un hombre sin vínculos legales con ella, y posiblemente manipulando a ambos niños. La idea enfureció a Michael más de lo que podía expresar. Él nunca había reclamado a Emily, nunca se había extralimitado, pero ahora, ser utilizado así, como una amenaza legal contra la mujer y los niños que apenas comenzaba a conocer, le hizo hervir la sangre. Sarah trató de mantener la calma por Emily y Sophie, pero el estrés se notaba. Su postura se puso rígida, su risa se hizo menos frecuente, ya no se demoraba en las conversaciones. Una noche, después de que las niñas se acostaron, se derrumbó en la cocina, mientras Michael permanecía en silencio, dejándola llorar, sin intentar detenerla. Cuando finalmente levantó la vista, con los ojos rojos y exhausta, susurró:
Estoy tan cansada de estar sola en cada pelea. Ya no estás sola, dijo Michael, con la voz apenas audible. No en esto. Contrataron a un abogado juntos. Michael financió todo, sin condiciones. Se mantuvo al margen de la estrategia legal, pero proporcionó cada documento, cada testigo, cada declaración de carácter necesaria. Incluso accedió, según los términos de Sarah, a una prueba de ADN para confirmar formalmente que Sophie era su hija, para que nadie pudiera usar la ambigüedad contra ellos nunca más. El día que se solicitó el testimonio de Emily, Sarah estaba enferma de los nervios. Trató de disuadir a su hija, temiendo que la marcara. Pero Emily insistió. En el tribunal, vestida con un sencillo vestido azul marino y con la cabeza en alto, Emily se paró ante el juez y habló con claridad. Quiero quedarme con mi mamá. Quiero vivir con mi hermana. Y quiero que el señor Harding se quede en nuestras vidas, porque él escucha. Él aparece. Mi verdadero padre no lo hace. Hubo silencio. Incluso el juez tuvo que hacer una pausa. Esa declaración, esas 3 frases, rompieron todo el caso. Su padre biológico perdió todo el terreno. El tribunal falló a favor de Sarah, sin dudarlo. Cuando regresaron a casa esa noche, las niñas corrieron hacia la casa, riendo y gritando de alegría. Sarah se quedó en el porche con Michael. La luz del final de la tarde se extendía larga sobre la hierba. Ella lo miró por un largo tiempo. «No tenías que quedarte», dijo ella. «Nunca debí haberme ido en primer lugar», respondió él. Y por primera vez, Sarah no apartó la mirada. En las semanas que siguieron a la audiencia de custodia, algo en la atmósfera alrededor de la casa de Sarah comenzó a cambiar. La tensión en sus hombros, la forma cautelosa en que solía mirar la puerta principal, como si esperara otro golpe de su pasado, se desvaneció lentamente. No había más papeleo legal deslizándose por la ranura del correo. No más amenazas veladas ocultas detrás de llamadas telefónicas falsamente educadas. Por primera vez en mucho tiempo, su mundo se sintió seguro. Pero fue más que solo el final de una batalla legal. Fue el comienzo de algo que no se había atrevido a imaginar. Estabilidad con Michael. Michael no solo la había ayudado a navegar la tormenta, sino que lo había hecho sin ego. Nunca usó su apoyo como palanca. Nunca le recordó lo que había hecho o lo que le había costado. Simplemente estuvo allí, en silencio, con firmeza, siempre allí. Llevaba a Sophie a la biblioteca los sábados por la mañana. Ayudó a Emily a construir una casita para pájaros, para un proyecto escolar, aunque ninguno de los dos podía averiguar hacia dónde debía mirar el tejado. Comenzó a unirse a ellos para cenar 1 o 2 veces por semana, y finalmente, Sarah dejó de sentir que tenía que vigilar cada uno de sus movimientos. Una noche a principios de primavera, después de que las niñas se acostaron, Michael se quedó para ayudar a Sarah a limpiar. Ahora se movían en sincronía, pasando platos y limpiando encimeras con un ritmo que no necesitaba instrucciones. El silencio entre ellos ya no era incómodo, era familiar, como un lenguaje compartido hablado sin palabras. Cuando la cocina estuvo lista, salieron al pequeño porche. El aire todavía fresco, pero ya no cortante. El cielo estaba lleno de estrellas, y Sarah se apoyó en la barandilla de madera, mirando hacia arriba. «Solía salir aquí cuando las cosas se ponían difíciles», dijo en voz baja. «Cuando Sophie era un bebé, me paraba aquí y simplemente respiraba. Intentaba creer que las cosas no siempre serían tan pesadas». Michael la miró, estudiando las líneas de su rostro,
que no estaban allí hace 3 años. ¿Y ahora? Ahora, dijo ella, mirándolo con una pequeña sonrisa, casi tímida. A veces olvido cómo se sentía la pesadez. Él se acercó, sin llegar a tocarla, pero lo suficientemente cerca como para sentir el calor de su hombro cerca del suyo. Ojalá hubiera estado aquí para todo, las partes difíciles, las pequeñas partes. Eso es lo que son las historias. Ella hizo una pausa. No, dijo, sorprendiéndolo. Si hubieras regresado antes de estar listo, creo que nos habrías vuelto a escuchar a todos. Pero ahora eres diferente. Eres más lento, más suave. Escuchas más. Él asintió, tragando el nudo en su garganta. Me cambiaste. Ellas me cambiaron. Tú te cambiaste a ti mismo, dijo ella, con más firmeza. Nosotras solo te dimos una razón. Se quedaron así por un largo tiempo, el porche en silencio excepto por el lejano canto de las ranas y el susurro de los árboles. En algún momento, sin pensarlo, Sara le tomó la mano. Él no habló ni se movió. Simplemente dejó que sus dedos se entrelazaran de forma natural, como si siempre hubieran pertenecido así. Desde esa noche, las cosas entre ellos no se hablaron en voz alta. No hubo una gran conversación sobre lo que eran o en lo que se estaban convirtiendo, pero la energía había cambiado. La forma en que ella lo miraba cambió. La forma en que él entraba a la casa, ya no golpeando, simplemente entrando con víveres o un libro nuevo para Sophie. Se sentía como un hombre que ya no estaba de visita, sino regresando. No había presión por las etiquetas, ni prisa por llamarlo de alguna manera, pero la cercanía se profundizó. Los ritmos familiares se expandieron para incluirlo, y no porque él lo exigiera, sino porque el espacio se había hecho para él de forma natural. Luego llegó el cumpleaños de Sophie. Cumplía 4 años y había planeado una pequeña fiesta en el patio trasero, con decoraciones caseras y un pastel de chocolate cubierto de arándanos. Michael se ofreció a encargarse de las invitaciones, y para sorpresa de Sara, lo hizo con cuidado y precisión. Llamó a cada padre él mismo. Incluso organizó un espectáculo de marionetas local que Sophie había visto en el pueblo y le encantó. El día de la fiesta, el patio se llenó de globos, risas y niños persiguiéndose por la hierba. Sophie llevaba una corona de papel y purpurina, y Emily manejaba la lista de reproducción de música desde un altavoz que ella misma había instalado. En un momento, Michael levantó a Sophie en sus brazos para que pudiera apagar sus velas. Ella lo miró con esos mismos inconfundibles ojos azules y dijo, en voz alta y clara, «Eres mi mejor regalo». El momento silenció a la multitud. Las manos de Sara temblaron ligeramente mientras sostenía el cuchillo del pastel. Michael levantó la vista, asombrado, atrapado entre el orgullo y la repentina intensidad de la emoción que le robó el aire de los pulmones. Luego, con una certeza infantil, Sophie lo abrazó por el cuello y le susurró algo que solo él pudo escuchar. Él no compartió lo que dijo. Más tarde esa noche, después de que los invitados se fueron y las niñas estaban dormidas, Michael y Sara se sentaron de nuevo en el porche, envueltos en una manta compartida esta vez. Sara apoyó la cabeza en su hombro, ojos cerrados. «Ella sabe», dijo él en voz baja. «Lo ha sabido por un tiempo», respondió Sara. «Simplemente esperó el momento adecuado». Michael miró la hierba iluminada por la luna, sintiendo una abrumadora calma asentarse en su pecho.
Creo que yo también. Ninguno de los dos dijo nada más. No lo necesitaban. En ese silencio, todo estaba entendido. El verano llegó con tranquila certeza. Las mañanas que antes eran frescas se habían calentado, y el aire se llenaba del olor a hierba recién cortada, jardines en flor, y algo más suave, menos tangible, paz. No fue una transformación repentina, sino un despliegue gradual, como pétalos abriéndose lentamente al sol. Michael, Sarah, Emily y Sophie habían encontrado un ritmo juntos, no forzado ni definido por reglas, sino construido sobre la confianza diaria. Lo que antes habían sido visitas tentativas se convirtió en rutinas compartidas. Michael comenzó a pasar la mayoría de los fines de semana en la casa, y luego algunos días de semana también. Todavía mantenía su negocio en funcionamiento, pero delegaba más, viajaba menos y construía una vida que no se trataba de escapar al trabajo, sino de permanecer presente, por lo que importaba. Sarah ya no se sobresaltaba con las llamadas telefónicas sorpresa o los golpes inesperados en la puerta. Emily ya no miraba a Michael con sospecha. De hecho, comenzó a prepararle el café a su gusto, solo con un toque de canela, y le dejaba libros en la mesa de la cocina que creía que le gustarían. Sophie comenzó a presentarlo a extraños, no como el amigo de mamá, sino simplemente como mi papá. La primera vez que lo dijo sin que se lo pidieran, Michael tuvo que salir a tomar aire. Se quedó en el patio trasero mirando el cielo, con una mano en el pecho, como si estuviera sosteniendo su corazón. No planearon una propuesta de matrimonio. No hubo anillo, ni un gran gesto, ni un momento digno de un video viral. Una noche a finales de julio, después de que las niñas estaban dormidas y los grillos habían comenzado su familiar zumbido fuera de la ventana, Michael se sentó con Sarah en el sofá de la sala, con las piernas cruzadas, un libro boca abajo sobre su regazo. Hablaban de algo pequeño, tareas, listas de compras, el próximo proyecto escolar de Emily, cuando él simplemente dijo, ¿crees que podríamos hacer esto permanente? Ella lo miró, parpadeando una vez, luego otra. Ya lo hemos hecho, dijo. Pero si me preguntas lo que creo que me estás preguntando, entonces, sí. Y eso fue todo. Sin nervios, sin drama, solo una tranquila comprensión entre dos personas que ya habían vivido el fuego y salido al otro lado. La boda fue pequeña, celebrada en el jardín detrás de la casa de Sarah, el mismo jardín donde Sophie había aprendido a caminar, donde Michael le había leído por primera vez, donde Emily una vez lo había observado desde detrás de un árbol, con ojos entrecerrados y cautelosos. Solo se invitó a amigos cercanos y a algunos vecinos. No hubo prensa, ni fotógrafos, ni vestidos de diseñador o bailes coreografiados. Sarah llevaba un suave vestido de color marfil que había elegido por su comodidad, no por su brillo. Su cabello estaba suelto, cayéndole sobre los hombros, una flor metida detrás de la oreja. Michael llevaba un traje gris claro, sin corbata, con las manos ligeramente temblorosas cuando se abrochó los puños esa mañana. Emily se paró junto a Sarah, sosteniendo su ramo firme y orgullosa. Sophie corrió antes de la ceremonia descalza, con una corona de margaritas, riendo tan fuerte que incluso el oficiante se rió. Cuando llegó el momento de los votos, Michael no leyó de un papel, simplemente miró a Sarah a los ojos y dijo, «Una vez pensé que el amor era debilidad, luego te perdí, y ahora sé que el amor es la única fuerza que perdura».
Sarah no lloró hasta más tarde, cuando Emily se adelantó y sin que se lo pidieran, leyó una breve carta que había escrito. En ella, escribió sobre lo que significaba la familia y cómo a veces las personas se van, pero las que regresan y se quedan, realmente se quedan, son las que más importan. No había un ojo seco en el jardín. Después de la ceremonia, se sentaron en mantas de picnic bajo hilos de luces cálidas, comiendo comida casera y bebiendo limonada. Había música sonando en un altavoz en la ventana, y Sophie bailó en círculos hasta que se desplomó en la hierba, riendo y sin aliento. Esa noche, cuando la casa volvió a estar en silencio y los invitados se habían ido, Michael metió a Sophie en la cama. Estaba demasiado soñolienta para hablar, pero le tomó la mano y no la soltó. En la habitación contigua, Emily había dejado una pequeña nota en su almohada. Decía, «No solo te casaste con ella, te casaste con nosotras». Michael permaneció en el pasillo durante mucho tiempo, con la nota en la mano, el sonido de dos niñas respirando suavemente detrás de sus puertas. Luego caminó hacia la cocina, donde Sarah estaba lavando los últimos platos, todavía descalza, con su vestido arrugado por bailar, su sonrisa suave. Él la rodeó con sus brazos por detrás y apoyó su frente en su hombro. No sabía que la vida podía sentirse así. Sarah se giró en sus brazos y lo miró. Solo tenías que elegirlo. Afuera, las estrellas brillaban en el cielo, y en esa pequeña casa llena de los ecos del viejo dolor y de los nuevos comienzos, una familia exhaló, unida, sabiendo que los capítulos más difíciles habían quedado atrás y que los mejores aún se estaban escribiendo.